La noche estaba fría cuando sentí el empujón en la espalda y mis pies tocaron el asfalto de la carretera. 62 años de vida, 40 de ellos dedicados íntegramente a mi familia. Y ahí estaba yo, abandonado en el acostamiento como un animal herido que ya no sirve para nada. El motor del carro rugió por algunos segundos antes de que mi hija Carla bajara el vidrio. Sus ojos, que un día brillaron de orgullo cuando me decía «Papi héroe», ahora me miraban con el mismo desprecio con que se... Samira es un limosnero insistente. «Papá, grábate bien este momento», me dijo con una frialdad que cortó más profundo que cualquier navaja. «Si vuelves a pedirnos ayuda, vas a dormir peor que cualquier vagabundo». El carro aceleró, dejando atrás solamente el polvo y el olor del escape. Y yo, Jorge Enrique Santos, hombre que había construido una vida entera con sus propias manos, que había trabajado 16 horas al día para darle lo mejor a mi familia, estaba ahí parado en medio de la oscuridad, como un poste quebrado que alguien se olvidó de quitar. Mis rodillas temblaron, no de frío, sino de algo mucho más profundo. Era como si 40 años de sacrificio hubieran sido borrados con un empujón y una frase cruel. Mis manos, esas mismas manos que cargaron a Carla en los hombros cuando tenía 5 años, que construyeron su cuarto ladrillo por ladrillo, que firmaron cheques para pagar su universidad privada, ahora temblaban vacías en la oscuridad. ¿Conocen esa sensación de cuando el suelo desaparece debajo de los pies? Cuando te das cuenta de que todo lo que creías sobre familia, sobre amor, sobre el valor de una vida dedicada a los hijos, era solo una ilusión. En ese momento, parado en esa carretera solitaria, entendí que había perdido mucho más que el respeto de mi hija. Había perdido mi propia identidad. ¿Qué queda de un hombre cuando ni siquiera el respeto como padre le es concedido? Cuando sus propios hijos lo tratan como un obstáculo inconveniente en su camino hacia la felicidad. Ahí, en ese asfalto frío, descubrí que la respuesta a esa pregunta cambiaría todo en mi vida. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Y el silencio de esa carretera, interrumpido apenas por el sonido distante de carros que pasaban sin parar, cargaba el peso de una vida entera de dedicación que se había transformado en nada. Si alguna vez has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan los relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Jorge Enrique Santos, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, abandonado en la carretera como si fuera un cajero automático con piernas, no un papá que dedicó décadas de su vida a criar a esa hija. Jorge Enrique Santos, nacido en 1962, en una familia humilde de Guadalajara. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera. Aprendí desde chico que el hombre trabaja para mantener a la familia, que el papá no se queja, que el papá no llora, que el papá resuelve. A los 22 años conocí a Sandra, la mujer que pensé sería mi compañera para toda la vida. 2 años después llegó Carla, mi princesa, mi razón de vivir. Trabajé como trailero durante 15 años. Salía lunes por la mañana, regresaba viernes por la noche, a veces sábado. ¿Cuántas veces manejé 16 horas seguidas para llegar a casa a tiempo de llevar a Carla al parque? ¿Cuántas veces rechacé viajes que pagaban mejor porque no quería perderme su festival en la escuela? Me acuerdo del día que Carla cumplió 5 años. Había regresado de un viaje a Veracruz, estaba agotado, pero ella quería que la llevara a andar en bicicleta. Me dolía la espalda, me pesaba la cabeza, pero me puse la playera del América que me regaló.
y pasé toda la tarde corriendo detrás de su bicicleta rosa en el parque. Ella se reía, gritaba, «¡Más rápido, papi!», y yo sonreía pensando que todos esos kilómetros en la carretera valían la pena por momentos así. Cuando Carla cumplió 10 años, conseguí trabajo en una transportadora local. Sueldo menor, pero estabilidad y la oportunidad de dormir en casa todas las noches. Sandra se quejaba de la reducción en los ingresos, pero yo quería estar presente. Quería ayudar a Carla con la tarea. Quería estar en las juntas de padres de familia en la escuela. Quería ser el papá que mi papá no pudo ser por trabajar tanto. Me acuerdo de las tardes que pasábamos juntos. Yo le enseñaba matemáticas, ella me mostraba los dibujos que hacía. «Papi, tú eres el hombre más inteligente del mundo», me decía cuando le explicaba una cuenta de división. Se me llenaba el pecho de orgullo. Pensaba, lo estoy haciendo bien, estoy siendo el papá que se merece. A los 15 años, Carla decidió que quería hacer intercambio. 6 meses en Canadá. Costaba el equivalente a 8 meses de mi sueldo. Me acuerdo de la plática con Sandra en la cocina. «Jorge, es el sueño de nuestra hija. No le puedes negar esto». No se lo negué. Trabajé tiempo extra durante un año entero. Chambaba sábados y domingos cargando tráilers en una distribuidora de refrescos. Mis manos se llenaron de callos, mi columna empezó a doler. Pero el día del viaje, cuando vi a Carla en el aeropuerto con esa sonrisa de felicidad pura, pensé, valió cada hora extra. Cuando regresó del intercambio, estaba diferente, más madura, independiente. Hablaba inglés perfecto, tenía planes ambiciosos. Quería estudiar administración en Minnesota, una universidad privada cara. «Papá, esta es mi oportunidad de tener un futuro mejor», me dijo. Y yo, como siempre, encontré la manera. Saqué préstamo, trabajé más horas extras, vendí el carro que estaba pagando para dar el enganche de su carrera. Durante 4 años pagué colegiaturas que costaban casi la mitad de mi sueldo. Carla vivía cerca del campus, venía a casa de vez en cuando. Cuando venía, platicaba de sus amigos ricos, de los viajes que hacían, de la ropa de marca que usaban. Me sentía pequeño junto a sus historias, pero orgulloso también. Mi hija estaba conquistando el mundo que yo nunca pude conquistar. El día de su graduación estaba en la primera fila. Traje prestado de mi cuñado, zapatos que compré a meses sin intereses, pero ahí estaba. Cuando dijeron su nombre lloré. No me da pena admitirlo. Lloré de orgullo, de realización, de pensar que todo ese sacrificio había valido la pena. Pero algo cambió después de la graduación. Carla consiguió trabajo en una empresa transnacional. Conoció a Diego, el yerno que más tarde me empujaría de ese carro. Diego venía de familia con dinero, tenía carro importado, hablaba de inversiones y viajes internacionales como quien habla del clima. Y empecé a darme cuenta de que en las reuniones familiares, en las pláticas, cada vez me estaba volviendo más invisible. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es la soledad de quien dio todo y de repente se da cuenta de que se volvió apenas un recuerdo inconveniente del pasado humilde que prefieren olvidar. Las primeras banderas rojas empezaron sutiles, como siempre empiezan. Carla dejó de hablarme los fines de semana. Antes era religioso. Todos los domingos por la tarde me hablaba para saber cómo estaba, para contarme de su semana. Cuando le pregunté, me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo. Acepté. Los papás siempre aceptamos, ¿verdad? Después vinieron los cumpleaños. Mi cumpleaños número 60, Carla. Me mandó un WhatsApp. «Papá, felicidades, mucho trabajo, hoy platicamos después». El después nunca llegó. Diego ni se molestó en mandar mensaje. Me quedé en casa, solo, viendo el pastel que me compré a mí mismo, pensando en cómo puede cambiar tan rápido la vida. La primera vez que me pidió dinero fue 3 meses después de la boda. «Papá, andamos medio apretados este mes. La luna de miel costó más de lo planeado. ¿Me puedes prestar 5,000? Te pago el mes que viene, te lo prometo». 5,000 pesos era casi todo mi sueldo, pero era mi hija. Era para una necesidad.
Se los presté. El mes que viene se volvió 2, después 3, después dejó de hablar del tema. Papá, ¿tienes cuenta en Banamex? Necesito hacer una transferencia urgente. Papá, ¿puedes ser mi aval en ese financiamiento? Es solo una formalidad. Papá, ¿me prestas la tarjeta de crédito? La mía está bloqueada y necesito resolver una emergencia. Cada petición venía acompañada de una emergencia, de una necesidad urgente, de una promesa de pago rápido. Y yo, como papá dedicado, siempre encontraba la manera. Sacaba préstamo en el banco, trabajaba más horas extras, recortaba gastos personales. Al final, mi hija necesitaba, ¿no? La primera señal realmente seria de falta de respeto pasó en Navidad de 2023. Vinieron a cenar a casa. Yo había comprado una cena completa, decoré la casa, compré regalos. Durante la cena, Diego empezó a hablar sobre sus planes para Año Nuevo. Nos vamos a Cancún, 15 días, resort todo, incluido. Pregunté ingenuamente. Órale, debe costar un dineral. ¿Ya pudieron ahorrar el dinero? El silencio fue incómodo. Carla me miró como si hubiera preguntado algo extremadamente íntimo e inapropiado. Papá, eso no es de tu incumbencia, me dijo. Diego se rió, una risa burlona. Suegro, ya no somos adolescentes para dar cuentas de nuestros gastos. Esa noche, acostado en la cama, me quedé pensando. Yo que estaba pagando los últimos 5,000 pesos que me habían pedido prestado. Yo que había sido aval del financiamiento de su departamento. Yo que había prestado mi tarjeta de crédito la semana anterior. ¿No podía preguntar sobre un viaje de 15,000 pesos? Pero me lo tragué. Como papá, siempre nos tragamos todo, ¿verdad? En nombre de la armonía familiar, en nombre del amor, en nombre de no crear problemas. ¿Cuántos papás por ahí se están tragando faltas de respeto en este exacto momento, pensando que es normal, que es amor de padre? El segundo episodio grave fue cuando Sandra tuvo el infarto. Estaba en el hospital desesperado hablándole a Carla para avisarle que su mamá estaba en terapia intensiva. Me contestó impaciente. Papá, estoy en medio de una junta importante. Es urgente. Cuando le expliqué, suspiró. Ay, papá, siempre exageras todo. Mamá siempre ha sido dramática. Voy a tratar de pasar en el fin de semana. Sandra estuvo 4 días en terapia intensiva. Carla apareció el último día, 15 minutos, todavía en horario de visita. Entró al cuarto, besó la frente de su mamá, preguntó si estaba mejor y se fue. No preguntó cómo estaba yo aguantando, si necesitaba algo, si había dormido. Había pasado 4 noches en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, comiendo emparedados de la máquina, solo y desesperado, y mi hija no mostró la menor preocupación por mí. Pero lo que más me dolió no fue ni su ausencia, fue el comentario que escuché cuando salió del cuarto. Estaba hablando por teléfono con Diego. Ya cumplí el protocolo de hija, ahora vamos a cenar a ese restaurante japonés que querías. Protocolo de hija. 38 años de su vida y visitar a su mamá enferma en el hospital era protocolo. Como si fuera una obligación burocrática, no un acto de amor. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más, y yo me estaba acercando peligrosamente a ese límite sin ni siquiera darme cuenta. Lo que pasó en los 6 meses siguientes fue una escalada sistemática de explotación que solo pude ver claramente mucho tiempo después. Es curioso cómo, cuando estás dentro de la situación, normalizas comportamientos que cualquier observador externo clasificaría como abuso. Pero esa normalización no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como el agua que se calienta poquito a poco hasta hervir sin que te des cuenta. La explotación financiera se volvió una rutina mensual tan predecible como el recibo de la luz. A fin de mes llegaba un mensaje. Papá, necesito un favor. ¿Puedes depositar 1,500 en mi cuenta? Surgió una emergencia. Las emergencias variaban. Cuenta de tarjeta que vino alta, problema en el carro,
gasto inesperado en el departamento, viaje de trabajo que la empresa no había reembolsado todavía, consulta médica particular para Diego, curso de especialización que apareció como oportunidad única. Siempre una emergencia, siempre urgente, siempre con promesa de pago que nunca se hacía realidad. El patrón era siempre el mismo. El mensaje llegaba, generalmente un jueves o viernes, cuando los bancos estaban cerrando y yo no tenía mucho tiempo para cuestionar. Papá, tiene que ser hoy, si no van a ser intereses. O, papá, es solo hasta el lunes, te lo prometo. O todavía, papá, si no pago hoy, me van a meter al buró de crédito. En 6 meses, presté más de 20,000 pesos. Dinero que saqué de mi Afore que estaba guardando para una emergencia médica. Dinero que pedí prestado en el banco pagando intereses del 3.5% mensual. Dinero de la reserva de emergencia que había juntado durante 5 años, trabajando sábados en una distribuidora de refrescos. Para ellos, yo era un banco particular que no cobraba intereses, no tenía límite de retiro y no hacía preguntas inconvenientes. Pero había algo todavía más perverso en la dinámica. Habían creado un sistema donde yo me sentía culpable por cuestionar las peticiones. Papá, has cambiado mucho. Antes eras más generoso, me decía Carla cuando me tardaba en responder una solicitud de dinero. La vida no es solo sobre dinero, ¿sabías? Necesitamos apoyo emocional también, no solo financiero, completaba, como si cuestionar un préstamo de 2,000 pesos fuera un acto de insensibilidad extrema. Lo peor no era ni la explotación financiera, era la manipulación emocional sistemática que venía junto. Cuando trataba de platicar sobre los pagos atrasados, Carla me trataba como si fuera un usurero insensible. Papá, has cambiado mucho. Antes eras generoso, ahora solo piensas en dinero. La vida no es solo sobre dinero, ¿sabías? Ese comentario me dolía profundamente porque volteaba completamente la realidad. Yo, que había pasado 40 años pensando primero en la familia y después en mí, ahora era acusado de materialista por querer de vuelta el dinero que había prestado. Era como si el acto de prestar fuera obligatorio y natural, pero el acto de cobrar fuera moralmente cuestionable. Papá, esperaba más comprensión de tu parte. Sabes que pasamos por una etapa difícil, me decía usando un tono de voz que sugería que yo estaba siendo injusto y tacaño. Siempre hemos sido una familia unida. No vamos a dejar que el dinero separe eso, ¿verdad? Etapa difícil. Tenían un departamento de 3 recámaras en zona nice que costaba 4,000 pesos al mes, 2 carros, un Civic y un Corolla. Viajaban a la playa cada 3 meses. Comían en los mejores restaurantes de la ciudad todos los viernes. Tenían una muchacha que venía 2 veces por semana. Su etapa difícil era más cómoda que toda mi vida de trabajo pesado. Diego era todavía más directo y cruel en la manipulación. Una vez, cuando pregunté discretamente cuándo podrían devolverme al menos parte del dinero, me miró como si fuera un limosnero inoportuno que se había atrevido a pedir limosna. Suegro, usted crió una hija independiente y exitosa. Debería estar orgulloso, no cobrando migajas a quien está construyendo un futuro brillante. Migajas. 20,000 pesos que representaban casi un año de ahorro riguroso, de comidas hechas en casa, de ropa comprada en oferta, de consultas médicas aplazadas, eran migajas para él. Para mí, eran consultas médicas que tuve que aplazar por 6 meses. Medicamentos para la presión alta que compré a la mitad, carne que dejé de comprar sustituyendo por huevo y pollo en promoción, zapatos que seguí usando, aunque ya tenían la suela rota. Había una crueldad sutil en la forma como Diego me trataba. Nunca me insultaba directamente, nunca gritaba, pero lograba hacerme sentir pequeño con comentarios aparentemente inocentes. Suegro, usted necesita modernizarse un poco. Hoy en día, el papá ayuda al hijo a crecer, no anda creando obstáculos. O, suegro, usted tiene una mentalidad muy antigua sobre familia. En el siglo XXI, familia es sobre apoyo mutuo, no sobre cobranza. Apoyo mutuo.
Yo me preguntaba, ¿dónde estaba el apoyo de ellos cuando Sandra tuvo el infarto? ¿Dónde estaba el apoyo cuando desarrollé presión alta? ¿Dónde estaba el apoyo cuando pasé por una etapa depresiva después de la muerte de mi esposa? La soledad que sentía no era solo por la ausencia física de ellos, era una soledad más profunda, específica de hombres de mi generación que no fuimos criados para hablar sobre sentimientos, para pedir ayuda, para admitir que estamos siendo maltratados por la propia familia. Es la soledad de quien se da cuenta de que está siendo explotado, pero no tiene a quien contarle, porque admitir eso sería admitir que falló como papá. ¿Cuántos amigos tenía? Prácticamente ninguno. 40 años dedicados al trabajo y a la familia, sin tiempo para cultivar amistades masculinas profundas. Salía de casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche, cenaba, veía televisión y dormía. Los fines de semana eran para servicios domésticos y tiempo con la familia. ¿Cuándo te das cuenta de que no tienes amigos cercanos? Los pocos compañeros de trabajo que conocía, mejor estaban jubilados desde hacía años y habíamos perdido contacto. Algunos se habían mudado al interior para vivir cerca de sus hijos. Otros simplemente desaparecieron en la rutina de la jubilación. Mis hermanos vivían en otras ciudades, uno en Ciudad de México, otro en Monterrey, y hablábamos apenas en fechas conmemorativas. Sandra había muerto 2 años después del infarto, y con ella se fue mi única confidente. Era ella quien me escuchaba quejarme del trabajo, con ella dividía las preocupaciones sobre Carla, a ella le contaba los comentarios sobre las pequeñas frustraciones del día a día. Después de que murió, ya no tenía a nadie para compartir ni alegrías ni tristezas. Me despertaba en la mañana en una casa que hacía eco vacío, trabajaba todo el día en una transportadora donde era respetado por los compañeros, pero no tenía amigos íntimos. Regresaba a casa en la noche y me quedaba solo viendo televisión hasta poder dormir. La televisión se volvió mi única compañía constante. Noticieros que me dejaban deprimido, telenovelas que no me interesaban, películas que veía a la mitad antes de quedarme dormido en el sillón. Los fines de semana esperaba una llamada de Carla que casi nunca llegaba. Cuando llegaba era breve e instrumental. «Papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Órale, papá, necesito platicarle algo». Y ya entraba a la petición de dinero o de favor. Rara vez preguntaba cómo estaba realmente, si necesitaba algo, si me sentía solo. Empecé a darme cuenta de que mis conversaciones con Carla seguían siempre el mismo libreto. Ella preguntaba sobre mi salud de forma protocolar, hablaba rápidamente sobre su vida, siempre maravillosa, siempre llena de conquistas, y entonces llegaba al verdadero motivo de la llamada. Nunca preguntaba sobre mis sentimientos, sobre cómo estaba lidiando con la viudez, sobre si tenía planes para el futuro. Existe una humillación específica que los hombres mayores enfrentan cuando se dan cuenta de que se volvieron irrelevantes para sus propios hijos. Es diferente de la soledad de otras etapas de la vida. La juventud, la soledad es transitoria. Sabes que vas a conocer gente, formar relaciones. En la mediana edad, la soledad es compensada por el trabajo y los hijos pequeños que te necesitan. Pero la soledad del hombre mayor es existencial. Es descubrir que te volviste un personaje secundario en tu propia familia. Es la soledad de quien se entregó completamente y descubrió que toda esa entrega fue tomada como garantizada, como si fuera obligación natural, no amor sacrificial. Es la soledad de darse cuenta de que tu valor como persona estaba completamente relacionado con tu capacidad de proveer y que ahora, jubilado y con recursos limitados, simplemente dejaste de ser interesante. Empecé a tener insomnio crónico. Me quedaba despierto de madrugada, repasando conversaciones, analizando comportamientos, tratando de entender dónde había fallado como papá. ¿Será que di demasiada libertad? ¿Será que no enseñé valores suficientes sobre gratitud y respeto? ¿Será que consentí demasiado y creé? Una persona egoísta.
¿Será que fui muy permisivo y ahora estaba cosechando las consecuencias? Estas preguntas me atormentaban porque no tenían respuestas claras. Me acordaba de haber enseñado sobre gratitud, sobre trabajo, sobre familia. Me acordaba de haber dado el ejemplo a través de décadas de dedicación. Me acordaba de haber hecho sacrificios enormes para dar oportunidades que yo nunca tuve. ¿Dónde había fallado? ¿Qué hace un hombre cuando se da cuenta de que crió hijos que lo ven apenas como un recurso financiero? ¿Existe algún manual para lidiar con esta situación? ¿Algún curso que enseñe cómo reaccionar cuando descubres que 40 años de amor incondicional resultaron en explotación sistemática? Mi salud empezó a ser seriamente afectada. La presión alta, que antes era controlada con medicamento, empezó a oscilar peligrosamente. Desarrollé acidez constante que los médicos no lograban explicar completamente. Dolor en la espalda que empeoraba durante la noche, especialmente cuando me quedaba despierto pensando en la situación con Carla. Es estrés, me decían. Usted necesita relajarse, hacer alguna actividad placentera, socializar más. ¿Cuál actividad placentera? ¿Socializar con quién? Mi única fuente de alegría en la vida se había vuelto fuente de angustia constante. ¿Cómo relajarse cuando la persona que más amas en el mundo te trata como un obstáculo inconveniente? Empecé a tomar medicinas para dormir, cosa que nunca había necesitado en la vida adulta. Melatonina, té de manzanilla, hasta ansiolíticos que el doctor me recetó para uso ocasional. Pero el problema no era físico, era emocional. ¿Cómo dormir tranquilo cuando sospechas que estás siendo sistemáticamente explotado por tu propia hija? Desarrollé también una ansiedad específica relacionada con el teléfono. Cuando sonaba, mi corazón se disparaba. ¿Sería Carla pidiendo dinero otra vez? ¿Sería una emergencia real o más manipulación? ¿Sería Diego con alguna exigencia disfrazada de petición? Llegué al punto de dejar el teléfono en silencio para no tener que lidiar con la ansiedad. El momento en que empecé a sospechar realmente que había algo muy mal fue cuando encontré por casualidad una conversación de WhatsApp que Carla había dejado abierta en su celular durante una de sus raras visitas. Siempre se le olvidaba el celular cuando venía a verme, y esta vez estaba en la mesa de centro, con la pantalla encendida. La conversación era con una amiga llamada Julia. Carla: amiga, mi papá está imposible últimamente. Solo anda cobrando dinero que prestó. O sea, él creó la impresión de que es préstamo, pero él es mi papá, ¿no? Debería querer mi bien. Julia: órale, qué pesado. Mis papás son igual. Andan contando centavos como si fueran pobres. Carla: lo peor es que anda diciendo que está apretado económicamente. Mano, él está jubilado, vive en casa propia. ¿Qué gastos tiene? Quiere vivir como rico siendo pobre. Julia: exacto. ¿No entienden que nosotras tenemos gastos reales? No son ellos los que tienen que mantener nivel de vida. Carla: Diego dice que deberíamos cortar un poco el contacto, que relación tóxica hay que cortarla aunque sea familia. Tiene razón. Relación tóxica. Yo, que había trabajado 40 años para darle lo mejor a ella, que había vendido mi carro para pagar su universidad, que había sacado préstamo para financiar el intercambio en Canadá, era relación tóxica porque pedí educadamente que me devolviera 20,000 pesos prestados. Quiere vivir como rico siendo pobre. Esa frase resonó en mi cabeza por días. Yo que recortaba gastos para prestarle dinero a ella, que compraba carne una vez por semana para poder ayudarla financieramente, que aplazaba consultas médicas para no gastar, estaba siendo acusado de querer vivir como rico. Esa noche, por primera vez en décadas, lloré. Lloré como los hombres de mi generación lloran, en silencio, solos, sin nadie para presenciar o consolar. Lloré sentado en la cocina, viendo esa mesa donde habíamos cenado juntos tantas veces cuando ella era niña, donde la ayudaba con la tarea, donde ella me contaba sobre sus sueños. Lloré por la ingenuidad de haber pensado que amor incondicional sería retribuido con gratitud. Lloré por haber descubierto que mi hija discutía mi situación financiera con amigas,
como si yo fuera un personaje folclórico e inconveniente. Lloré por darme cuenta de que, a los 62 años, estaba completamente solo en el mundo. Pero principalmente, lloré por la vida que dediqué a una persona que me veía como un problema a ser manejado, no como un papá a ser respetado. 40 años resumidos en una conversación donde yo era retratado como un viejo pesado que no entiende los gastos de la vida moderna. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones, y yo estaba empezando a entender que mi cicatriz era mucho más profunda de lo que imaginaba, y que tal vez era hora de dejar de fingir que todo estaba bien. La soledad masculina tiene texturas diferentes. Hay la soledad del joven que todavía no encontró su tribu. Hay la soledad del hombre de mediana edad que trabaja tanto que se aísla. Y hay la soledad del hombre mayor que descubrió que la familia por la cual vivió ya no existe más, o tal vez nunca haya existido de la forma como él creía. Era esa última soledad que yo estaba aprendiendo a conocer, y dolía de una forma que no sabía que era posible doler. El momento exacto de mi claridad pasó un martes cualquiera, a las 6 de la mañana. Estaba tomando café solo en la cocina como se había vuelto rutina en los últimos 2 años, cuando sonó el teléfono. Ni siquiera eran las 7 de la mañana todavía. El primer pensamiento que tuve fue: emergencia. ¿Alguien en el hospital? ¿Accidente? ¿Algo grave? Mi corazón se disparó antes de contestar. Era Carla, pero no era un buenos días, papá, ¿cómo estás? Era: papá, necesito que me transfiera 3,000 pesos urgente hoy. Diego tuvo un imprevisto en el trabajo y necesitamos resolverlo antes de mañana, si no va a haber problema. 3,000 pesos. Sin explicación detallada sobre qué tipo de imprevisto, sin conversación, sin siquiera un por favor o disculpa molestar tan temprano. Como si yo fuera un cajero automático que ella accionaba cuando necesitaba y que debería estar disponible 24 horas al día para sus emergencias financieras. En ese momento, viendo esa taza de café solitaria en la mesa que construí con mis propias manos, en una casa que pagué con 30 años de financiamiento trabajando los sábados, tuve una epifanía que cambió mi vida para siempre. Ya no era un papá, era un recurso. No era amor lo que mi hija sentía por mí, era conveniencia utilitaria. Era útil cuando necesitaban dinero, de aval para financiamientos, de tarjeta de crédito para emergencias, de garantía para contratos. Cuando no necesitaban algo específico, simplemente dejaba de existir como persona, como papá, como ser humano que merece atención y cuidado. La claridad llegó como un puñetazo en el estómago, pero también como un alivio extraño. Finalmente podía ponerle nombre a lo que estaba viviendo hacía meses: abuso financiero y emocional sistemático. A los 62 años estaba siendo sistemáticamente explotado por mis propios hijos, y lo peor es que había normalizado esa explotación como si fuera expresión natural de amor paternal. En ese momento, sentado en esa cocina donde pasé años preparando desayunos para Carla antes de la escuela, donde ella hacía tarea mientras yo preparaba la cena después de un día pesado de trabajo, tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Iba a reaccionar. No respondí al mensaje de Carla inmediatamente. Por primera vez en años, dije no. No expliqué, no justifiqué, no me disculpé. Simplemente no respondí. Dejé el teléfono a un lado y terminé mi café en silencio, pensando en cuántas mañanas había empezado corriendo para resolver problemas financieros de otras personas. 2 horas después, llegaron 3 mensajes en secuencia. Papá, ¿viste mi WhatsApp? Papá, necesito urgente ese dinero. Responde. ¿Es en serio? Papá, ¿qué onda? Nunca te había visto tan insensible. Aquí estoy desesperada y tú ni respondes. Insensible. 40 años de sensibilidad extrema, de renunciar a sueños personales por los hijos, de trabajar en empleos que odiaba para pagar educación de calidad, de vender bienes personales para financiar caprichos de ellos, y ahora era insensible porque no atendí una
Petición financiera de 3,000 pesos en 2 horas un martes por la mañana. La palabra insensible resonó en mi cabeza todo el día. Insensible por querer de vuelta el dinero prestado. Insensible por cuestionar gastos extravagantes. Insensible por no estar disponible financieramente 24 horas al día. ¿Cuándo fue que demostrar límites financieros se volvió insensibilidad? Durante todo el día, mientras trabajaba en la transportadora, me quedé planeando. No un plan de venganza o de confrontación dramática, sino un plan meticuloso de liberación. Necesitaba entender exactamente cuál era mi situación financiera real, cuáles eran mis derechos legales como padre mayor, cuáles eran mis opciones prácticas para salir de esa dinámica de explotación. Primer paso. Fui al banco durante mi hora de comida. Platiqué largamente con el gerente, don Antonio, que me conocía desde hacía 15 años, sobre todos los préstamos que había hecho, todos los avales que había dado, todas las deudas que asumí para ayudar a Carla y Diego. Imprimió un reporte completo de mi situación financiera. El panorama era peor de lo que imaginaba. Debía 43,000 pesos al banco en préstamos personales. Mi jubilación de 2,400 pesos estaba comprometida por los próximos 3 años y 2 meses, solo para pagar deudas que hice para ayudar financieramente a mis hijos. Después de pagar las mensualidades de los préstamos, me quedaban 800 pesos al mes para todos mis gastos personales. Don Jorge, me dijo don Antonio, con todo respeto, pero usted está en una situación financiera muy delicada. Si tuviera un problema de salud que exigiera gastos extras, o si necesitara alguna reparación urgente en casa, no tendría cómo pagarlo. 43,000 pesos era el valor de mi carro que había vendido 2 años antes para prestarle dinero a Carla. Era casi 2 años de mi jubilación bruta. Era todo mi afore que saqué para emergencias de ellos. Dinero que me llevó 40 años juntar. Prestado en 2 años y nunca devuelto. Segundo paso. Busqué un abogado especializado en derecho del adulto mayor. No porque quisiera demandar a alguien, sino porque necesitaba entender mis derechos legales y las implicaciones de lo que estaba viviendo. La consulta costó 200 pesos que pagué con dificultad, pero fue la mejor inversión que hice en años. Licenciado Marcos, el abogado, un hombre de 50 años con experiencia en casos de violencia patrimonial contra adultos mayores, escuchó mi historia durante 1 hora y media. Cuando terminé, negó con la cabeza. Don Jorge, mucho de lo que usted me describió está en la frontera clara de la violencia patrimonial contra adultos mayores. Existe ley específica que protege a personas de su edad contra este tipo de explotación, incluso cuando viene de la familia. Fue ahí que descubrí que no solo estaba siendo maltratado, estaba siendo víctima de delitos previstos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Apropiación indebida, violencia patrimonial, abandono material. Términos legales para comportamientos que yo había normalizado como problemas familiares normales. La ley es clara, don Jorge. Los hijos no tienen derecho legal de explotar financieramente a padres adultos mayores. Préstamo es préstamo, incluso dentro de la familia, y el adulto mayor tiene derecho al respeto y a la dignidad, incluso o especialmente de la propia familia. Tercer paso. Empecé a documentar metódicamente todo. Screenshots de los mensajes donde Carla pedía dinero, comprobantes de todas las transferencias bancarias, copias de todos los contratos donde aparecía como aval, registros de todos los préstamos que había hecho en el banco para prestarles a ellos. 40 años de dedicación paternal reducidos a una carpeta azul llena de documentos que probaban explotación sistemática. Cada comprobante de transferencia era una pequeña humillación documentada. Cada print de mensaje era evidencia de cómo me habían reducido a un banco particular. Pero el paso más importante fue interno y emocional. Necesitaba aceptar una verdad dolorosa que había estado tratando de evitar por meses. La hija que había criado, que cargaba en los hombros en el parque, que me decía papi héroe cuando resolvía sus problemas, ya no existía más.
La Carla que me hablaba solo para pedir dinero, que me manipulaba emocionalmente cuando cuestionaba algo, que discutía mi situación financiera con amigas como si yo fuera un personaje folclórico, era una extraña que había tomado el lugar de mi hija en algún punto del camino. Aceptar eso fue lo más difícil. Significaba aceptar que 40 años de amor, dedicación y sacrificio habían resultado en una persona que me veía como fuente de recursos, no como papá. Significaba aceptar que había fallado en enseñar valores fundamentales como gratitud, respeto y reciprocidad. El plan que elaboré era simple en teoría, pero exigiría valor emocional que no sabía si tenía. Iba a cortar completamente la dependencia financiera de ellos. Iba a cancelar mi nombre como aval de todos los contratos, iba a cambiar las contraseñas de mis tarjetas, iba a bloquear transferencias automáticas, iba a dejar de responder peticiones de dinero. Y más importante, iba a ser completamente honesto sobre cómo me sentía, sobre cómo estaba siendo tratado, sobre las consecuencias emocionales de años de explotación disfrazada de amor familiar. La gota que derramó el vaso, que me hizo rebosar años de aceptación, silenciosa, pasó el jueves de la misma semana. Carla apareció en casa sin avisar, cosa que nunca hacía. No vino sola. Trajo a Diego. Y no vinieron a visitarme o para una plática familiar desinteresada. Vinieron para una emboscada emocional coordinada. «Papá, necesitamos platicar en serio contigo», me dijo Carla sentándose en mi sala como si fuera dueña del lugar, sin ni preguntar si era buen momento para mí. «Últimamente estás muy raro. No respondiste mis WhatsApp, no transferiste el dinero que te pedí el martes. Estamos preocupados por tu comportamiento». Preocupados. No se habían preocupado cuando pasé 4 noches seguidas en el hospital cuidando a Sandra durante el infarto. No se preocuparon cuando desarrollé presión alta por estrés. No se preocuparon cuando me aislé socialmente después de la muerte de mi esposa, pero se preocuparon profundamente cuando dejé de ser un banco disponible 24 horas. Diego fue directo al grano, como siempre. «Suegro, usted necesita entender que la familia se ayuda mutuamente. No estamos pidiendo favor, estamos pidiendo apoyo del papá. Eso es lo que hacen los papás por los hijos en cualquier parte del mundo. Es responsabilidad natural». «¿Y qué hacen los hijos por los papás?», pregunté calmadamente. El silencio que siguió duró una eternidad incómoda. Carla y Diego se miraron como si hubiera hecho una pregunta en idioma extranjero o completamente fuera de contexto. La expresión de ellos era de genuina confusión, como si la idea de reciprocidad en relaciones familiares fuera un concepto alienígena. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué pregunta tan rara es esa?», me dijo Carla genuinamente confundida. «Los hijos viven su vida. Los papás ayudan a los hijos a vivir bien. Y cuando los papás necesitan ayuda para vivir bien». Otra pausa. Más miradas cruzadas entre ellos. «Papá, ¿qué tipo de ayuda necesitas? Tienes casa propia, jubilación, salud. ¿Qué más necesita un hombre de tu edad?». En ese momento entendí con claridad cristalina que para ellos la relación papá-hijo era una vía única y permanente. Los papás existían exclusivamente para dar dinero, apoyo, soluciones, garantías, seguridad. Los hijos existían exclusivamente para recibir esos beneficios. La reciprocidad, el cuidado mutuo, el respeto bidireccional, conceptos completamente inexistentes en su universo mental. Era como si yo fuera una institución financiera familiar, no una persona con sentimientos, necesidades y limitaciones propias. Una institución que debería funcionar perfectamente para siempre, sin mantenimiento, sin reconocimiento, sin reciprocidad. «Estoy bien», respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. «Estoy bien porque finalmente entendí cuál es mi lugar exacto en la vida de ustedes». Me levanté, fui a mi cuarto y traje la carpeta azul con todos los documentos que había organizado meticulosamente durante la semana. La puse en la mesa de centro, frente a ellos, como si estuviera presentando evidencias en un tribunal.
Esta carpeta contiene todos los préstamos que les hice en los últimos 2 años, 43,000 pesos en valores actualizados. También tiene copias de todos los contratos donde soy aval de ustedes, y tiene prints de todos los mensajes donde me trataron como cajero automático, no como papá. Sus expresiones cambiaron rápidamente. Sorpresa, después incomodidad, después enojo. Era la primera vez que veían documentada, de forma organizada e incontestable, la extensión real de la explotación financiera que practicaban. Papá, ¿qué drama innecesario es este? Siempre hemos sido familia unida, familia que se ayuda. Carla trató de suavizar, usando un tono de voz que sugería que yo estaba haciendo tormenta en vaso de agua. Familia unida, repetí lentamente. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaron sin pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron si necesito algo? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron solo para platicar, sin agenda financiera? El silencio volvió, y esta vez fue completamente revelador. A partir de hoy, continué con una determinación que no sabía que tenía, las cosas van a cambiar radicalmente. Ya no voy a prestar dinero bajo ninguna circunstancia. Me voy a quitar como aval de todos los contratos, y voy a empezar a cobrar formalmente la deuda de 43,000 pesos que tienen conmigo, con intereses y actualización. La reacción fue inmediata y violenta, exactamente como había anticipado. «Papá, ¿te volviste completamente loco?», gritó Carla, levantándose del sillón como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué tipo de papá hace eso con sus propios hijos? ¿Qué tipo de hijos hacen eso con su propio papá?», respondí con la misma calma. Diego también se levantó, claramente irritado y perdiendo la compostura diplomática que trataba de mantener. «Suegro, usted está siendo muy radical e injusto. Podemos platicar y resolver esto de una forma más madura y civilizada». «Madura», repetí, dejando que apareciera la ironía en la voz. ¿Cómo explotar financieramente a un adulto mayor de 62 años es maduro? ¿Cómo ignorar a un papá durante semanas hasta necesitar dinero es civilizado? ¿Esa es su madurez? La discusión escaló rápidamente y de forma predecible. Trataron de convencerme de que estaba exagerando la situación, de que la familia no funciona con contratos y cobranzas, de que estaba siendo egoísta y tacaño, que estaba destruyendo años de relación armoniosa por culpa del dinero. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder ni un centímetro, que no iba a retractarme de la decisión, la máscara de hija amorosa y preocupada finalmente se cayó completamente. «Está bien, papá. Si así es como quieres jugar, nos vamos y no regresamos más», me dijo Carla ya caminando hacia la puerta con pasos firmes, de quien quiere causar impacto dramático. «Pero no vengas después a buscarnos cuando nos necesites, porque ahí va a ser demasiado tarde». «No los voy a necesitar», respondí, sin hesitación, porque finalmente aprendí la diferencia entre tener hijos y tener explotadores profesionales. Salieron azotando la puerta con fuerza suficiente para hacer que los cuadros de la pared temblaran. Me quedé solo en la sala, viendo esa carpeta azul de documentos, y por primera vez en años, me sentí genuinamente en paz conmigo mismo. Había dado el primer paso concreto para recuperar mi dignidad como hombre y como persona. No sería fácil, no sería sin consecuencias, pero sería honesto y necesario. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin suelo para pisar, pero a veces quedarse sin suelo es exactamente el primer paso necesario para construir una base más sólida y duradera. En los 3 días que siguieron a esa confrontación histórica en mi sala, Carla y Diego intentaron todas las estrategias de manipulación que conocían, como si estuvieran siguiendo un manual detallado de chantaje emocional. Fue fascinante y doloroso observar cómo escalaron rápidamente de una táctica a otra cuando se dieron cuenta de que las anteriores no estaban funcionando. Primero fue el chantaje emocional clásico, mensajes en WhatsApp que llegaban en horarios calculados para agarrarme en momentos vulnerables. «Papá, la mami estaría muy triste viendo que andamos peleados así por culpa del dinero».
Papá, estás destruyendo nuestra familia por valores materiales. Eso no es lo que me enseñaste. Papá, lloré toda la noche pensando en lo que dijiste. ¿En serio eso es lo que quieres para nuestra relación? Papá, Diego dice que a lo mejor sí he sido muy dependiente. Queremos cambiar, pero necesitamos tu ayuda. Cada mensaje estaba cuidadosamente elaborado para atacar mis puntos débiles emocionales. La memoria de Sandra, mi culpa como papá, mi miedo de quedarme solo, mi deseo de creer que podrían cambiar. Eran mensajes de manipulador experto, no de hija arrepentida. Cuando se dieron cuenta de que no estaba respondiendo a los mensajes, había tomado la decisión, consciente de no responder por lo menos una semana. Llegó la segunda estrategia, el drama público familiar. Carla les habló a todos los parientes que pudo contactar, contando una versión completamente distorsionada de la historia. Según ella, yo me había enloquecido después de la muerte de Sandra y estaba persiguiendo a ellos por dinero que había ofrecido espontáneamente como regalo. Que yo estaba senil y necesitaba ayuda psicológica urgente, que ellos estaban preocupados por mi salud mental porque estaba teniendo ataques de paranoia. Mi cuñado Roberto, hermano de Sandra, me habló un jueves por la noche. Jorge, ¿qué historia es esta que me contó Carla? Me dijo que le estás cobrando dinero prestado como si fuera una extraña en la calle. Roberto, le respondí con paciencia, ¿tú le prestarías 43,000 pesos a alguien sin esperar que te los devolviera? Silencio incómodo del otro lado de la línea. Porque exactamente eso fue lo que pasó, solo que ese alguien es mi hija, y ella piensa que por eso no necesita pagar ni siquiera reconocer la deuda. Platiqué con Roberto por casi 2 horas esa noche. Le mostré los documentos por teléfono. Le expliqué la situación detalladamente. Le conté años de peticiones constantes de dinero. Al final de la conversación estaba visiblemente sorprendido. Jorge, no sabía que era así. Carla siempre habló de que ustedes tenían una relación muy cercana y cariñosa. Cercana cuando necesita dinero, respondí con amargura. Cariñosa cuando necesita aval. La tercera estrategia fue la intimidación directa y física. Diego apareció en mi casa un viernes por la noche, claramente alterado y nervioso. Estaba viendo el noticiero cuando escuché el timbre insistente y agresivo, como si alguien tuviera mucha prisa o mucho coraje. Suegro, abra esa puerta. Necesitamos platicar como hombres, sin drama y sin papelería. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Nos quedamos en el portón, yo recargado en la puerta, él caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Claramente estaba tratando de intimidarme con lenguaje corporal agresivo. Suegro, usted está causando un problema completamente innecesario en nuestra familia. Carla está sufriendo mucho con esta situación. Hasta está tomando medicina para dormir. Usted necesita parar con esa paranoia financiera. ¿Paranoia?, pregunté calmadamente. ¿43,000 pesos de deuda documentada es paranoia? Suegro, usted es su papá. El papá no le cobra al hijo como si fuera usurero de esquina. Eso es cosa de persona que no tiene amor por la familia. Y el hijo que respeta al papá no trata al papá como banco particular que funciona 24 horas, respondí, manteniendo la calma a pesar de la provocación. La plática se calentó rápidamente. Diego empezó a hablar fuerte, gesticulando de forma cada vez más agresiva, invadiendo mi espacio personal. Usted está siendo muy radical e injusto. Siempre hemos sido una familia unida, y ahora usted quiere quebrar eso por dinero que usted tiene condiciones de dar. Ustedes quebraron eso cuando empezaron a tratarme como cajero automático, no como papá, respondí, dando un paso atrás para mantener distancia segura. Fue cuando Diego perdió completamente la compostura y mostró su verdadero carácter. Suegro, usted crió una hija maravillosa que consiguió una vida buena, un nivel alto. En vez de estar orgulloso y ayudarla a mantener ese nivel, anda ahí mendigando reconocimiento y cobrando migajas a quien está construyendo un futuro. Migajas.
Tercera vez que usaba esa palabra para referirse al dinero que me debían. 43,000 pesos que representaban años de ahorro riguroso eran migajas para alguien que no había sudado una gota para ganarlos. Diego, le dije mirándolo directamente a los ojos con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Tienes 40 segundos para salir de mi propiedad. Si no sales voluntariamente, llamo a la policía. Usted no tiene valor, me dijo, desafiándome. Abiertamente. Saqué el teléfono que tenía en mi bolsillo y empecé a marcar 911, mirándolo mientras marcaba. Bueno, policía, quiero reportar un hombre de 35 años intimidándome en mi casa. Se fue inmediatamente, pero no antes de murmurar amenazas. Esto no se va a quedar así, suegro. Usted se va a arrepentir mucho de estar haciendo esto. Todavía no mostramos de lo que somos capaces. Cerré la puerta y me recargué en ella por algunos minutos, sintiendo el corazón dispararse. No de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en años, me había defendido físicamente de una intimidación. Por primera vez, había establecido límites claros y los había defendido. 2 semanas después de mi decisión de cortar completamente la dependencia financiera, los efectos reales empezaron a aparecer de forma dramática. Carla me habló un lunes por la mañana, y esta vez no era ni arrogancia ni manipulación. Era desesperación genuina y pánico financiero. Papá, necesitamos platicar urgentemente. Hay una situación muy seria aquí que necesita tu ayuda inmediata. ¿Qué situación?, pregunté sin prisa y sin ansiedad para resolver problemas ajenos. El financiamiento del departamento tiene 3 mensualidades atrasadas. Si no pagamos antes del miércoles, van a ejecutar toda la deuda y nos van a quitar el departamento. Es cuestión de días. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Papá, tú eres nuestro aval principal. Si ejecutan, va a aparecer en tu RFC también, va a perjudicar tu nombre en el buró de crédito. Esa llamada me hizo darme cuenta de algo crucial que no había calculado completamente. Ellos estaban mucho más dependientes de mí financieramente de lo que imaginaba. No era solo el dinero que les prestaba mensualmente. Era mi credibilidad como aval, mi nombre limpio en el sistema financiero que sostenía todo su nivel de vida. Habían construido una vida financiera basada en mi firma. Departamento financiado a mi nombre como aval. Carro financiado a mi nombre. Tarjeta de crédito donde yo era corresponsable. Cuenta corriente donde yo era fiador. Vivían por encima de sus propias posibilidades financieras usando mi nombre como garantía. Papá, no es solo el departamento, continuó Carla con voz temblorosa. El carro también está atrasado y hay una tarjeta de crédito que, en fin, la situación está muy complicada. ¿Cuánto deben en total?, pregunté. Papá, eso no importa ahorita. Lo que importa es resolver la situación para no perjudicar a todo mundo. Sí, importa. ¿Cuánto deben? Silencio largo. Después, como 80,000. 80,000 pesos. Debían 80,000 pesos en financiamientos diversos, y yo era aval o fiador de prácticamente todos. Mi situación era todavía peor de lo que imaginaba. No eran solo los 43,000 que me debían directamente. Estaba involucrado en deudas de más de 100,000 pesos. El sábado, víspera del plazo final para pago de las mensualidades atrasadas, Diego apareció nuevamente en mi casa. Esta vez, no estaba agresivo ni intimidador. Estaba humilde, casi suplicante, completamente diferente del hombre que me había amenazado 2 semanas antes. Suegro, vengo a pedir disculpas sinceras por lo que pasó la última vez que platicamos. Estaba nervioso, preocupado. Dije cosas que no debía haber dicho. Necesitamos urgentemente resolver esta situación del departamento. Ustedes necesitan resolverla, respondí fríamente. Ya dije claramente que me voy a quitar como aval de todo. Suegro, si usted hace eso ahorita, nosotros perdemos todo. El departamento, el carro, todo. No tenemos condiciones de asumir solos las deudas. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como banco y hacer deudas que no pueden pagar.
Diego se quedó ahí en mi puerta por casi 2 horas, tratando todas las formas posibles de convencerme. Prometía que iban a cambiar completamente, que me iban a respetar más, que me iban a pagar todas las deudas en mensualidades pequeñas. Prometía que nunca más pedirían dinero prestado. Prometía que me iban a visitar regularmente sin interés financiero. Pero todas las promesas venían acompañadas de la misma condición innegociable. Tenía que seguir siendo aval, tenía que seguir asumiendo responsabilidad financiera por ellos, solo una vez más. Suegro, usted puede tener todo el resto del dinero de vuelta, pero necesita ayudarnos esta última vez. Es la última, se lo juro por mi mamá. Diego, le dije, cansado de esa conversación circular y manipuladora, ustedes tuvieron decenas de últimas veces en los últimos 2 años. Toda emergencia era la última. Todo préstamo era excepcional. Cada vez era la última vez que pedirían ayuda. Esta vez es realmente la última vez que voy a aceptar ser tratado como un recurso financiero, no como una persona. Lunes por la mañana temprano, recibí una llamada formal del banco. La mensualidad del financiamiento no había sido pagada en el plazo. Como aval principal, tenía 2 opciones legales: asumir íntegramente la deuda o aceptar que ejecutaran tanto a ellos como a mí, perjudicando mi nombre y mi situación financiera. Escogí la tercera opción que el licenciado Marcos me había explicado. Fui personalmente al banco con mi abogado e inicié formalmente el proceso de remoción de mi firma como aval, asumiendo todas las consecuencias legales y financieras de esa decisión. El gerente me explicó claramente: «Don Jorge, usted entiende que, al quitarse como aval, el contrato de financiamiento de ellos será automáticamente cancelado y tendrán 30 días para liquidar la deuda total o entregar el inmueble». «Entiendo perfectamente», respondí. 2 horas después, Carla estaba en mi puerta tocando el timbre desesperadamente. Cuando abrí, ya no estaba tratando de manipular o convencer con lágrimas. Estaba furiosa, descontrolada, gritando: «Papá, ¿qué hiciste? El banco habló diciendo que te quitaste como aval. Destruiste nuestra vida. Hice exactamente lo que avisé claramente que haría. Papá, vamos a perder todo. El departamento, el carro, todo lo que construimos. Van a perder todo lo que construyeron con mi nombre y mi firma, no con su trabajo y con su dinero. Papá, no puedes hacer esto con nosotros. Es muy cruel. No estoy haciendo nada contra ustedes. Estoy dejando de hacer algo por ustedes que ustedes tomaron como garantizado. Hay una diferencia fundamental». Fue en ese momento que pasó la discusión final, la discusión que llevó directamente a la escena de la carretera, que cambió todo. Carla estaba desesperada, Diego estaba furioso y amenazador, y yo estaba absolutamente firme en mi decisión. La conversación escaló rápidamente a gritos, acusaciones pesadas y finalmente a la violencia física cuando Diego perdió completamente el control y me empujó fuera del carro en la carretera oscura. Pero lo que ellos no sabían, lo que descubrirían 2 horas después, cuando regresaron arrepentidos y desesperados para buscarme en la carretera, era que yo ya no estaba ahí, esperando como un perro abandonado. Y el motivo de mi ausencia y dónde estaba cambiaría completamente y para siempre el juego de poder entre nosotros. Algunas torres, después de derrumbadas, no necesitan ser reconstruidas, aunque hayas ayudado a construirlas con tus propias manos y tu propio sudor. Cuando Carla y Diego regresaron a esa carretera fría y oscura, 2 horas después de abandonarme ahí como un animal herido que ya no sirve para nada, encontraron apenas la oscuridad vacía y el silencio de la madrugada. Lo que no sabían, lo que no podrían haber imaginado, era que 15 minutos después de partir con el carro acelerando y dejando polvo, un milagro disfrazado de coincidencia había pasado. Un carro conocido se había detenido. Una voz familiar había gritado mi nombre en la oscuridad. «Buenas noches, don Jorge. ¿Qué hace usted aquí a esta hora de la madrugada?» Era Marcelo Ferreira, 48 años, hombre que había sido mi compañero de trabajo 5 años atrás en la
transportadora, antes de poner una pequeña empresa propia de fletes. Estaba regresando de una visita a la familia en el interior y me reconoció ahí en la orilla de la carretera, una figura solitaria y derrotada, iluminada por los faros de su carro. Podría haber mentido. Podría haber inventado una excusa cualquiera, problema en el carro, esperando auxilio, cualquier cosa que preservara mi dignidad como hombre. Pero estaba profundamente cansado de fingir que todo estaba bien, de proteger la imagen, de una familia que me trataba como basura. Marcelo, mi hija, me dejó aquí. Peleamos feo por dinero y el yerno me empujó fuera del carro. Marcelo me miró con una expresión que cambió rápidamente de incredulidad a enojo genuino. ¿Cómo que lo dejaron aquí? ¿Qué tipo de hija hace eso con su propio papá? En plena madrugada, en una carretera peligrosa. El tipo de hija que me ve como banco, no como papá, respondí con una honestidad que me sorprendió hasta a mí mismo. En el camino a la ciudad, durante los 40 minutos de viaje, le conté toda la historia a Marcelo. Toda la verdad sobre la explotación financiera, sobre años de humillación disfrazada de amor familiar, sobre la falta de respeto sistemática, sobre la soledad de descubrir que 40 años de dedicación resultaron en una persona que me veía como recurso desechable. Marcelo escuchaba en silencio, negando con la cabeza, haciendo comentarios indignados ocasionales. «Don Jorge, eso no es normal. Los hijos no tratan así a los papás. ¿No tiene dónde quedarse esta noche? ¿No quiere regresar a su casa?» «Tengo mi casa, pero no quiero regresar ahí hoy. Necesito pensar, necesito procesar lo que pasó. Necesito decidir qué voy a hacer. Quédese en casa esta noche. Mi esposa prepara el cuarto de huéspedes y mañana platicamos mejor. No puede quedarse solo en un momento así». Esa noche, en la casa de Marcelo y su esposa Cristina, por primera vez en años, me sentí genuinamente acogido por personas que me trataban como ser humano digno de cuidado y respeto. No como un banco ambulante, no como un recurso a ser explotado, sino como una persona que merecía compasión y consideración. Cristina, una mujer de 45 años, cariñosa y maternal, hizo café fresco, calentó un plato de comida casera, arroz, frijoles, carne asada, ensalada, me ofreció ropa limpia y un baño caliente. «Don Jorge, usted siempre es bienvenido aquí. La casa es pequeña, pero tiene lugar y cariño para quien consideramos familia de mí no me siento». Verdad. Familia de verdad. Una extraña me estaba ofreciendo el concepto de familia que mi propia hija había negado. Cristina me trató con más cariño y respeto en 2 horas que Carla había demostrado en 2 años. Esa primera noche, acostado en una cama cómoda, cubierto con sábanas perfumadas en una casa donde era genuinamente bienvenido, lloré lágrimas que venían de un lugar muy profundo. No eran lágrimas de autocompasión, sino de alivio. Alivio de descubrir que todavía existían personas en el mundo capaces de bondad desinteresada. En la mañana siguiente, mi teléfono estaba explotando de mensajes. Carla había tratado de hablarme 17 veces durante la madrugada. Diego, 5 veces. Mensajes desesperados que revelaban más sobre ellos que sobre mí. «Papá, ¿dónde estás? Responde. Papá, regresamos a buscarte y no estabas ahí. Papá, estamos desesperados. ¿Te pasó algo? Papá, disculpa por lo que pasó. No queríamos que fuera así. Papá, regresa a casa. Vamos a resolver». Esto. Desesperados. Ahora estaban desesperados. Cuando me dejaron en la carretera, la preocupación era por mí o por las posibles consecuencias legales de abandonar a un adulto mayor en la madrugada. Cuando me buscaban frenéticamente, ¿era por amor paternal o por miedo de que tomara medidas legales contra ellos? No respondí ningún mensaje. Por primera vez en décadas, estaba tomando tiempo exclusivamente para mí, para pensar, para procesar, para decidir mi futuro sin presión externa o chantaje emocional. Durante las 2 semanas que me quedé hospedado en casa de Marcelo, él insistió categóricamente, aunque yo ofrecí pagar hospedaje y todos los gastos,
Empecé un proceso de redescubrimiento personal que no sabía que era posible a los 62 años. Primera revelación transformadora. Me gustaba genuinamente cocinar. Durante 40 años nunca había tenido tiempo real para eso. Siempre llegaba cansado y hambriento del trabajo pesado, y Sandra preparaba la comida con eficiencia y cariño. En casa de Marcelo empecé a ayudar a Cristina en la cocina y descubrí que tenía intuición natural para sazones, modo especial para carnes a la plancha, talento inesperado para pastas caseras. Don Jorge tiene buena mano para la comida, me decía Cristina, probando mi salsa de jitomate casera. Ese sazón está perfecto, mejor que el mío. Segunda revelación, tenía talento real y pasión por carpintería. Marcelo mantenía un taller bien equipado en el patio de la casa y me enseñó técnicas básicas de trabajo con madera. Mis manos, que pasaron 40 años cargando peso bruto en la transportadora, que conocían apenas fuerza y resistencia, tenían habilidad sorprendente para trabajos delicados y precisos. En una semana aprendí a usar sierra caladora, taladro, cepillo manual. Hice mi primera pieza, un pequeño librero de pino tratado. Simple, pero funcional y bonito. Cuando terminé y se lo enseñé a Marcelo, quedó impresionado. Don Jorge, esto quedó profesional. Tiene mano natural para esto. Tercera revelación fundamental. Era excelente compañía social cuando estaba en un ambiente saludable. En el grupo de jubilados que Marcelo me enseñó, me di cuenta de que a las personas les gustaba genuinamente platicar conmigo, que mis opiniones eran escuchadas con respeto, que lograba hacer reír a otros hombres con historias de la época de trailero. Jorge habla poco, pero cuando habla vale la pena escuchar, decía Juan, un jubilado de 67 años. Hombre de palabra, hombre de experiencia. Era como si hubiera descubierto partes de mí mismo que habían estado enterradas durante décadas de trabajo pesado y responsabilidades familiares asfixiantes. Como si finalmente pudiera respirar y descubrir quién era más allá del papel de papá proveedor y hombre responsable de resolver problemas ajenos. Después de 2 semanas de recuperación emocional y redescubrimiento personal, regresé a mi casa. No porque Carla o Diego me hubieran convencido o manipulado, sino porque había decidido conscientemente que era hora de vivir mi vida en mis condiciones y en mis términos. La casa estaba exactamente como la había dejado la noche de la discusión, pero yo estaba completamente transformado. Limpié todo metódicamente. Reorganicé todos los muebles según mi preferencia personal. Doné ropa que no usaba desde hacía años. Transformé el cuarto de huéspedes, que siempre mantuve arreglado para visitas que rara vez venían, en un taller básico de carpintería. Compré herramientas básicas con el dinero que antes prestaba mensualmente: sierra manual, taladro, escuadra, nivel, lija. Equipos simples pero suficientes para empezar a trabajar con madera como hobby serio. Establecí una rutina de vida completamente nueva y centrada en mi bienestar. Me despertaba a las 6 de la mañana sin despertador, cosa que no pasaba desde hacía años. Hacía ejercicios ligeros, caminata de 30 minutos, estiramiento básico, siguiendo recomendaciones médicas que siempre había ignorado por falta de tiempo. Desayunaba sin prisa leyendo periódico o libro, saboreando cada sorbo. Cosa simple, pero que nunca había hecho con atención plena. Siempre era desayuno rápido antes de correr al trabajo o mientras resolvía algún problema familiar. Trabajaba en el taller hasta la comida, creando piezas pequeñas de madera. Empecé con objetos simples: soporte para libros, portachucherías, organizadores. Después evolucioné para muebles pequeños: mesitas de esquina, banquitos, especieros para cocina. Por la tarde, o visitaba el grupo de jubilados, o recibía la visita de Marcelo y Cristina, o simplemente leía libros que había comprado, pero nunca había tenido tiempo para leer. Biografías, libros sobre carpintería, novelas que siempre quise conocer.
Poco a poco, empecé a cuidarme físicamente de forma que nunca había hecho en la vida adulta. Me corté el cabello en un estilo más moderno, no apenas práctico. Compré ropa que me dejaba cómodo y bien presentado, no apenas funcional para trabajar. Empecé a caminar en el parque municipal todas las mañanas, cosa que siempre dije que haría cuando tuviera tiempo. Descubrí que tenía tiempo. Lo que no tenía era permiso mental para cuidarme a mí mismo sin sentir culpa. La transformación más importante, sin embargo, fue interna y emocional. Por primera vez en décadas no estaba viviendo en función de otras personas. No estaba esperando ansiosamente que sonara el teléfono. No estaba preocupado si Carla me iba a visitar en el fin de 1900 semana. No estaba angustiado si necesitaría dinero. Estaba viviendo para mí, con mis propios objetivos, mis propios placeres, mis propios horarios. Era una libertad que había olvidado que existía. La libertad de un hombre que se redescubre completo, independiente de la aprobación o necesidad de otros. 3 semanas después del incidente en la carretera, Carla apareció en mi casa una tarde de sábado. Pero no fue la Carla arrogante y manipuladora que conocía de los últimos años. Era una versión diferente, humilde, visiblemente arrepentida, claramente asustada con las consecuencias de sus propias acciones. «Papá, vine a pedirte disculpas sinceras por lo que pasó esa noche terrible. Lo que hicimos fue completamente inaceptable y cruel». La invité a pasar y le ofrecí café, como siempre hacía. Pero esta vez no estaba desesperado por agradarle o ansioso por resolver sus problemas. Estaba calmado, equilibrado, en control total de la situación. Era una sensación nueva y poderosa. «Papá, perdimos el departamento la semana pasada. Tuvimos que regresar a casa de los papás de Diego. Está siendo muy difícil y humillante». Escuché en silencio, sin prisa para resolver su problema, sin ansiedad para ofrecer soluciones inmediatas. Apenas escuché, como si estuviera oyendo sobre la vida de extraños distantes. «Papá, sé que tienes razón para estar enojado con nosotros, y la tienes. Te tratamos muy mal, te faltamos al respeto, te explotamos, pero queremos cambiar de verdad. Queremos tener una relación real contigo, no basada en dinero». «Carla», le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo, «yo también quiero tener una relación verdadera contigo. Pero una relación verdadera tiene condiciones innegociables». Le expliqué mis condiciones con claridad absoluta. Primero necesitaban pagarme por lo menos la mitad de la deuda de 43,000 pesos en mensualidades fijas de 500 pesos, con comprobante y fecha fija. Segundo, las visitas serían siempre coordinadas, con anticipación, no más apariciones sorpresa cuando necesitaban favor o dinero. Tercero, jamás sería aval de nada nuevamente y jamás prestaría dinero, bajo ninguna circunstancia o emergencia. Y cuarto, le dije, mirándola directamente a los ojos, quiero respeto genuino, respeto como papá, como hombre, como persona que merece consideración. Si no pueden darme eso de forma consistente, entonces es mejor que mantengamos distancia sana. Carla estuvo de acuerdo con todo, pareciendo genuinamente arrepentida. Diego también, cuando ella lo trajo en la semana siguiente. Prometieron cambio radical, prometieron pago religioso, prometieron respeto constante, prometieron que nunca más me verían apenas como recurso financiero. ¿Y saben qué más? Cumplieron. No perfectamente, no sin resistencia ocasional, no sin algunas pruebas de los límites que establecí, pero cumplieron fundamentalmente. Porque ahora sabían que ya no era un hombre desesperado por migajas de afecto familiar, era un hombre que conocía su propio valor y que no aceptaría menos de lo que merecía como ser humano. La primera mensualidad de 500 pesos llegó puntual el día 5 del mes siguiente. La segunda también. La tercera llegó con 3 días de retraso, pero llegó con petición formal de disculpas. Poco a poco me di cuenta de que realmente estaban tratando de cambiar el patrón de comportamiento. Las visitas se volvieron más respetuosas. Carla me hablaba antes. «Papá,
¿podemos visitarte el domingo por la tarde? Tienes un horario bueno. En vez de simplemente aparecer cuando quería algo, Diego, que me había intimidado físicamente, ahora me saludaba con apretón de manos firme y me decía «Don», con respeto genuino. «¿Cómo está, don Jorge? ¿Cómo van los proyectos de carpintería?» Descubrí que había desarrollado una reputación en el barrio como carpintero habilidoso. Empecé a recibir encargos pequeños, libreros personalizados, muebles a medida, reparaciones en muebles antiguos, no por necesidad financiera, sino por placer y reconocimiento de mi trabajo. Doña María, mi vecina desde hacía 15 años, me encargó un ropero para el cuarto de costura. «Don Jorge, solo usted para hacerlo del modo que necesito. Esos muebles de tienda nunca quedan bien». Don Pablo, dueño de la panadería de la esquina, me pidió hacer un mostrador expositor para panes especiales. «Jorge, usted tiene mano de oro para la madera. Quiero algo que nadie más tenga». Cada pieza que entregaba era motivo de orgullo genuino. Orgullo de crear algo útil y bonito con las propias manos. Orgullo de ser reconocido por una habilidad que descubrí a los 62 años. Orgullo de tener una identidad profesional más allá de papá de o jubilado de la transportadora. Mi taller se volvió mi santuario personal, lugar donde era completamente yo mismo, donde creaba cosas duraderas, donde el tiempo pasaba sin ansiedad o presión externa. El olor de madera, el sonido de las herramientas, la satisfacción de ver un proyecto tomar forma. Placeres simples que me reconectaron con la alegría de vivir. Hoy, 1 año y medio después de esa noche fría y transformadora en la carretera, mi vida es completamente diferente de maneras que nunca podría haber imaginado. Estoy escribiendo esta historia en un taller que construí en el fondo de mi casa, donde hago muebles a medida para una clientela que crece cada mes, mientras el sol de la tarde entra por las ventanas que yo mismo instalé. Mis manos, que antes conocían apenas el peso bruto de cajas y trailers, ahora crean cómodas elegantes, mesas de centro que durarán décadas, sillas que pasarán de generación en generación. Cada pieza que termino carga una pequeña parte de mi alma y mucho orgullo genuino. La transformación no fue apenas externa, fue profunda, llegó hasta los huesos, cambió la forma como me veo en el mundo y como permito que otros me vean. Carla me visita religiosamente cada 15 días, siempre con hora coordinada, siempre con respeto. Nuestras pláticas son genuinas, ahora sin segundas intenciones, sin peticiones disfrazadas de emergencias financieras. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los planes para el futuro, sobre cómo está aprendiendo a administrar dinero de forma responsable. «Papá», me dijo la semana pasada, «nunca había entendido el valor real del trabajo hasta tener que pagar mis propias cuentas sin ayuda externa». Es curioso cómo la responsabilidad financiera individual enseña lecciones que 40 años de sermones paternos no lograron enseñar. Ya me pagó 28,000 de los 43,000 pesos que me debía. Cada mensualidad de 500 pesos llega puntual el día 5 del mes, con comprobante de depósito y un mensaje de WhatsApp confirmando. «Papá, mensualidad depositada. Gracias por la paciencia». Diego, que un día me empujó fuera de un carro como si fuera basura inconveniente, hoy me trata con respeto genuino y hasta admiración. «Don Jorge», me dijo el último domingo que vinieron a visitarme, «usted me enseñó que el hombre de verdad establece límites y los defiende, no importa cuánto duela». Él consiguió un trabajo mejor, gerente en una agencia de carros, y está construyendo estabilidad financiera real, no basada en préstamos y aval de terceros. Don Jorge, trabajar para conquistar las propias cosas es mucho más satisfactorio que recibir regalado. No voy a mentir y romantizar la situación. Nuestra relación no volvió a ser como era cuando ella tenía 5 años y me decía, «Papi héroe». Algunas confianzas, una vez, quebradas de forma brutal, dejan cicatrices permanentes en el alma. Algunas palabras crueles resuenan para siempre en la memoria. Pero descubrí algo poderoso. Es posible construir algo nuevo y sólido
sobre los escombros de lo que fue destruido, desde que las bases sean hechas de respeto mutuo, no de explotación unilateral. El taller se volvió mucho más que mi refugio personal. Se volvió mi pasión, mi fuente de ingresos complementarios, mi forma de contribuir al mundo, creando cosas útiles y bellas. La carpintería me enseñó principios que se aplican a la vida. Construir algo duradero exige tiempo, paciencia, técnica refinada y principalmente respeto profundo por el material que estás trabajando. Me di cuenta de que criar hijos debería seguir exactamente los mismos principios, pero en algún lugar del camino confundí amor incondicional con permisividad total, dedicación paternal con sumisión emocional, generosidad con autosacrificio destructivo. La lección más importante que aprendí en este año y medio es que no existe edad para que un hombre recupere su dignidad como persona. A los 62 años, pensaba que mi papel en la vida estaba completamente definido e inmutable. Sería para siempre el papá explotado, el viejo conveniente que siempre decía sí, el banco humano que funcionaba 24 horas al día para resolver problemas ajenos. Descubrí que los hombres pueden ser completamente reinventados a cualquier edad, desde que tengan valor emocional para enfrentar verdades dolorosas sobre sí mismos y sobre las personas que aman. Descubrí que establecer límites no es crueldad, es necesidad básica de supervivencia emocional, que decir no es falta de amor, es expresión de amor propio, que exigir respeto no es egoísmo, es requisito mínimo para relaciones saludables. El otro día un amigo del grupo me preguntó si me arrepiento de haber sido tan radical con Carla y Diego en esa época. La respuesta sigue siendo un no categórico. Me arrepiento profundamente de haber tardado tanto en ser radical, en establecer límites, en exigir respeto. ¿Cuántos años preciosos de mi vida desperdicié aceptando migajas de consideración? ¿Cuántas humillaciones pequeñas me tragué pensando que era expresión natural de amor paternal? ¿Cuántas noches de insomnio podría haber evitado si hubiera aprendido antes que enseñar límites a los hijos es un acto de amor profundo, no de egoísmo destructivo? Hoy entiendo con claridad que criar hijos respetuosos no es dar todo lo que quieren cuando lo quieren. Es enseñar el valor real de las cosas que reciben, el trabajo que cuesta conquistar objetivos, la gratitud que debe acompañar toda generosidad recibida. No es protegerlos de todas las consecuencias posibles, dejándolos débiles y dependientes. Es prepararlos para enfrentar dificultades con fuerza propia y dignidad personal. No es ser un papá permisivo que nunca frustra, creando adultos consentidos. Es ser un papá que inspira respeto a través del propio ejemplo de dignidad, trabajo e integridad. Carla está embarazada de 3 meses. Será mi primer nieto. Me preguntó si quiero participar activamente en la crianza del niño, si quiero ser el abuelo presente que enseña valores sólidos y ofrece ejemplo de hombre íntegro. Papá, me dijo, quiero que mi hijo aprenda contigo qué es ser un hombre de verdad, hombre que trabaja, que tiene dignidad, que no acepta faltas de respeto, pero que también sabe amar de forma sana. Acepté la invitación con una condición: que ella y Diego me dejen enseñar al niño exactamente los valores que ellos tardaron décadas en aprender. Gratitud, responsabilidad, respeto por los mayores, valor del trabajo, dignidad personal. Papá, es exactamente eso lo que queremos que enseñes, me respondió. Será una segunda oportunidad de participar en la formación de una persona, pero esta vez con la sabiduría de quien aprendió que amor verdadero incluye límites claros, expectativas razonables y reciprocidad natural. El taller donde trabajo todos los días está lleno de proyectos nuevos. Una cómoda para el cuarto del bebé que viene llegando, un librero para libros infantiles, una cuna de madera maciza que durará generaciones, muebles hechos con amor, pero también con la solidez necesaria para soportar el tiempo y el uso. Así como pretendo ayudar a criar este nieto, con amor incondicional, pero también con la estructura necesaria para formar un adulto fuerte, independiente y respetuoso. La carretera donde todo
Cambio todavía está ahí, pero yo ya no soy el mismo hombre que fue abandonado en ella, y ustedes tampoco necesitan seguir siendo quienes eran antes de escuchar esta historia. Si mi historia como papá tocó su corazón de alguna forma, quiero saber desde dónde están viendo esto. Escriban aquí en los comentarios su ciudad, su estado o hasta su país. Déjenme saber que este mensaje llegó hasta ustedes y tocó sus vidas de alguna forma. Y si conocen algún papá que está aceptando menos de lo que merece, compartan este video, porque hay muchos hombres por el mundo que necesitan entender que valorarse no es egoísmo. Es necesidad básica de supervivencia emocional. Si este relato los hizo reflexionar sobre su propia vida, dejen un comentario contando desde dónde están viendo. Escriban también lo que sintieron al escuchar esta historia completa. Cuéntenme si ya pasaron por situación parecida. ¿Ya necesitaron imponer límites difíciles con sus propios hijos? Y si esta historia los hizo pensar profundamente, dejen su like y suscríbanse al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que escogieron su dignidad por encima de la conveniencia. Porque aquí no contamos historia de víctima pasiva, contamos historia de reinicio activo, de transformación real. Un abrazo fuerte desde Guadalajara para todos ustedes. Y recuerden siempre, ustedes construyeron mucho más que una familia a lo largo de la vida. Construyeron un hombre que merece respeto, consideración y dignidad. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos falta de respeto sistemática en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos papás por ahí están inconscientemente financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 62 años que un hombre no necesita aceptar migajas emocionales de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá dedicado no significa ser explotado financieramente, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante con la dignidad que merece. La carretera. Donde todo cambió para siempre todavía está ahí, pero yo ya no soy el mismo hombre que fue abandonado en ella como basura inconveniente. Y ustedes tampoco necesitan seguir siendo quienes eran antes de entender que merecen más.